¿Cómo están? Espero que todavía me recuerden. Nada, quiero saludarlos ante todo, quiero que sepan que deseo que estén bien, que tengan salud, pues que ahorita que están en la casita pues guardaditos, espero que estén aprovechando el tiempo para poder estar con los papás, que este tiempo se vuelva muy familiar, espero que todo esto pase rápido y bueno, en un futuro no muy lejano nos podamos ver nuevamente en clase. Solamente quiero que sepa que los extraño mucho y bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad para volver un poquito a lo de las clases, ¿listo? Listo chicos, entonces para iniciar con la clase de hoy, vamos a tocar un tema que se trabajó durante pues nuestra estadía en el colegio y también en estos momentos que hemos estado en la casita, y es la civilización maya. ¿Por qué quiero que manejemos este programa, este tema? Porque yo sé que en el computador ya han visto un video que yo les envié para que pues conocieran un poquito más del tema, pero me gustaría mucho más podérselos explicar para que les quede mucho más claro, ¿cierto? Entonces, nada, para comenzar quiero que por favor presten mucha atención a lo que voy a hablar. Si quieren anotar en el cuaderno pueden anotar, no hay inconveniente, pero préstenme mucha atención por favor, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la civilización maya. En el colegio ya habíamos hablado del tema de los números mayas, que habíamos hablado del calendario maya, pero entonces hoy quiero que entendamos con mayor profundidad qué es eso de la civilización maya, qué consistía, cuál era su sociedad, cómo era su religión, ¿listo? Entonces muchísima atención. Bueno, para iniciar, yo en este video les voy a dejar el link abajito para que lo puedan copiar y volver a ver el video si quieren, pues por si tienen alguna otra duda por la civilización, pueden volver a ver ese video para que les quede mucho más claro. ¿Listo? Ahí yo ahorita lo pongo debajito de este video, van a encontrar el link abajo. Bueno, listo. Antecedentes. ¿Qué es eso de antecedentes? El pasado de los mayas. Antes de los mayas, ¿quiénes eran ellos, no? Los mayas se caracterizaron porque eran un pueblo sedentario. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre sedentarios y nómadas, ¿verdad? Los nómadas son los que siempre se están moviendo, que se comen los animalitos que tienen a los lados, cuando se los comen se van y siguen y siguen, siguen andando. No tienen un lugar de vivienda fija. En cambio, los mayas sí tenían un lugar de vivienda fija. Ellos aprendieron a manejar la agricultura, que es como a cultivar alimentos, y también aprendieron a cuidar animales. Entonces ellos cuidaban los cerdos, las vacas, para que ellos se las pudieran ir comiendo y que esos mismos animales siguieran teniendo animalitos. ¿Eso de qué les sirvió? Les sirvió para poder establecerse en un solo lugar. Ellos crearon sus propias poblaciones en unos lugares donde nunca se fueron. ¿Listo? Esa es, digamos, una de las características principales, que eran sedentarios. Pero ellos, ¿en dónde estaban? ¿Se acuerdan que nosotros vivimos en el continente de América? América está dividida en tres partes. América del Norte, que es donde está Estados Unidos, América Central, que es donde está México, y América del Sur, que es donde estamos nosotros, ¿sí? Los mayas se ubicaron en la parte de América Central, sobre todo en la mitad de México y en unos países que se llaman Guatemala actualmente y otras zonas de Centroamérica, que podría venir siendo Belice, Honduras, ¿sí? En esos países, hace más o menos 2000 años, los mayas, 2000, 3000 años, los mayas estaban ubicados ahí. ¿Listo? Es importante la presencia que tenía en estos territorios. ¿Por qué? Porque los mayas fueron una de las culturas más grandes que estuvieron en América. Los mayas, por no decir que fueron los más grandes, era una población de bastantes personas. Entonces, ¿eso qué hacía? Que tuvieran un mayor control sobre todo el territorio que ocupaban. En esa imagen es donde son los países que les estaba comentando ahorita. Miren, ahí, aquí van a encontrar a México, van a encontrar a Guatemala, Belice y Honduras, ¿sí? Toda esta zona que está en rojo era de la población maya. Entonces, como verán, era una región bastante ocupada porque imaginémonos hace 3000 años. No habían tantas personas en el mundo, eran muy, muy poquitas. Pero cuando una comunidad, perdón, tenía más de 2000, 3000, 4000, 5000 habitantes, era una comunidad gigante. Entonces tenía un bastante poderío frente a las otras poblaciones, ¿no? Por eso, digamos, ellos tenían un poder bastante grande para conquistar otros territorios. ¿Listo? Aquí quiero que les quede que eso fue hace 3000 años y que ellos estaban ubicados en esta zona. ¿Listo? Esta zona fue la de los mayas. Bueno, como les decía al principio, ellos tenían una sociedad que era agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que es agricultura. Entonces ellos se fundamentaban en cultivar alimentos que surgieran de la tierra, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de la papa, la yuca, el maíz,
todo lo que les estaba dando la tierra, ellos lo aprovechaban mucho porque con eso se alimentaban y también comerciaban. ¿Qué quiero decir que comerciaban? Pues que ellos vendían y compraban alimentos, ¿sí? Ese fue como el punto más fuerte de los mayas, ser agricultores, ¿listo? Además de eso, ellos también fueron muy importantes porque el sistema religioso que tenían ha sido muy conocido y sobre todo muy representado en la historia a través de edificios, como lo veremos más adelante, como los templos, las pirámides, o también como esta figurita que ven aquí, que eso se llama bueno, en este momento no recuerdo el nombre, una escultura, se representaban los dioses allí, ¿listo? Pero esos dioses, ¿por qué se caracterizaban? Primero que todo, ellos no solamente tenían un solo dios, ellos tenían varios dioses. Ellos eran politeístas. Eso quiere decir que creían en varios dioses. Pero esos dioses se caracterizaban porque tenían una relación bastante fuerte con la naturaleza. Entonces por eso vamos a encontrar en la historia que perfectamente un dios para ellos podría ser el dios, la madre tierra o el padre sol, ¿sí? Tenían mucha relación con la naturaleza porque ellos en su sociedad creían que la naturaleza podría ser lo más importante. Ahora, ellos son muy interesantes porque es una de las pocas poblaciones aquí en América y en el mundo que dominaba un lenguaje a la perfección, ¿sí? Pero no solamente el hablado, sino que ellos también empezaron a escribir, ¿sí? O sea, aquí ven otras comunidades como los muiscas, los incas, los aztecas, eso lo vamos a ver más adelante. Esas comunidades también podían hablar, ellos se comunicaban hablando, pero ellos no sabían escribir su lengua. Imaginémonos eso hace 3000 años. Las personas se podían comunicar entre sí, pero no sabían cómo poder escribir lo que estaban diciendo. Entonces, para los mayas, el hecho de poder escribir lo que se decía, primero permitía tener un registro de su pasado, ¿no? Entonces ellos podían escribir qué era lo que pasaba todos los días y asimismo al momento de leerlo, pues se enterarían de esa historia. Pero sobre todo, y creo que fue lo más importante, y es que cuando ellos aprendieron a escribir su lenguaje, se dieron cuenta de que podían hacer operaciones matemáticas. Cuando se dieron cuenta de que podían hacer operaciones matemáticas, dijeron como, uy, claro, pues como ya sabemos, vamos a empezar a comerciar. Ustedes ya se saben los números mayas porque eso los aprendimos en clase. Y ellos fueron revolucionarios porque fueron los primeros que crearon la idea del cero. Cuando crearon la idea del cero, los números se pudieron agrandar. ¿Por qué? Porque si el cero no existiera y solamente existieran los números del 1 al 5, del 1 al 9, tú no podrías jugar con los números porque el cero les da el valor, ¿sí? Entonces ellos fueron muy importantes porque crearon el cero, ¿listo? Y eso les permitió hacer muchos más negocios, muchos más ventas de productos o compra de productos. Bueno, eh, ellos también se caracterizaron por otra cosa que fue totalmente revolucionaria. Cuando llegaron aquí, más o menos como en el año 1100, 1200, ¿sí? O 1000, cuando estaba esa población aquí todavía en América, tenían una tecnología mucho más desarrollada a la que tenían las personas en Europa. ¿Por qué se los digo? Porque ellos empezaron a crear un sistema para poder regar agua en sus cultivos. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo hace un momentico de que ellos le daban mucha importancia a la agricultura? Como le dan tanta importancia, ellos dijeron, bueno, pues tenemos que crear un sistema donde le podamos dar agua a todos nuestros cultivos para que así podamos producir muchos más alimentos, ¿sí? Entonces ellos empezaron a crear un sistema de canales. ¿Qué es eso? Es donde va recorriendo el agua, o sea, iban regando el agua y esos canales permitían que el agua llegara a los cultivos, ¿sí? Porque ustedes saben que un cultivo sin agua no crece, se marchita. ¿Sí? Entonces ellos tenían un sistema de riego de agua, eso se llama un acueducto, es como por decirlo de esa forma para que ustedes me entiendan. Imaginémonos ahorita en nuestras casitas que nosotros cuando abrimos la llave del agua nos va a salir agua, ¿cierto? Eso es por el acueducto. Los mayas crearon el primer acueducto en la historia. Entonces por eso también se podría decir que eran personas muy inteligentes. Además de eso, también empezaron a estudiar la tierra, los suelitos. ¿Por qué? Porque no en todos los suelos los alimentos crecen. O sea, que tú salgas al parque y cultives un tomate, pongas la semilla de un tomate en la tierra, no quiere decir que porque está en la tierra y le eches agüita va a crecer, no. La tierra tiene características específicas que te permiten poder cultivar ciertos alimentos y ellos se dieron cuenta de eso. Entonces ellos empezaron a estudiar
una cosa que se llama la topografía. ¿Qué es eso? Es mirar la calidad de la tierra. ¿Listo? ¿Qué era entonces lo que cultivaban ellos? ¿Por qué entonces se decía que la agricultura era la importancia en ellos? Y si era la importancia, ¿qué era lo que cultivaban, no? Entonces ahí les podemos ver de que cultivaban el maíz, que fue el producto más importante, el algodón, los frijoles, calabazas, tubérculos. ¿Saben qué son los tubérculos? Bueno, los tubérculos son las cosas relacionadas como a la papa, la yuca, el jengibre, ¿sí? Esos son tubérculos. Y una especie de pita, apta para destilar pulque y extraer fibras textiles. Es decir, que no solamente lo que tú cultivas en la tierra va a ser alimento, sino que también pueden ser usados para otras cosas, como lo puede ser ¿qué? El algodón, ¿no? ¿Han visto que cuando uno se corta o algo así, cuando le sacan sangre a uno le ponen algodoncito? Eso sale de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les digo. El hecho de que tú pongas la semilla en la tierra no quiere decir que te va a dar comida, sino que también te va a dar otros productos, como lo puede ser algodón o hasta telas para poder hacer ropa. ¿Mm? Ahora, ¿qué es esta palabra de basamentos? Los basamentos son el nombre que se le da a las pirámides pequeñitas que ellos hacían. Esas pirámides, ¿para qué se hacían? Eran como una forma en la que los padres de la iglesia de ese tiempo hacían ceremonias, como ritos espirituales. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Que en la punta, ahí en este dibujito lo ven, aquí arribita, se ubicaba el sacerdote o bueno, la persona que iba a hacer el rito, hacía la ceremonia y en llegados casos podían matar a una persona, porque ellos pensaban que matando también personas se podría alabar a los dioses. ¿Listo? Palacios. Miren, van a darse cuenta de algo y es que la arquitectura de ellos es muy triangular, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso siempre vamos a encontrar que los mayas hicieron solamente pirámides, por eso es triangular. Sin embargo, pues cada uno iba cambiando conforme a la importancia que tuviera en esa población. Entonces, digamos, si es un templo para rezar, iba a ser una pirámide pequeña. Pero si es un templo en el cual iba a vivir el cacique o las personas que tenían más dinero, iba a ser muchísimo más grandes. Y aquí ustedes lo pueden ver. En este templo perfectamente podían vivir dos, tres, cuatro familias de bastante dinero. Aquí podemos ver otro ejemplo que también es muy bonito y pueden mirar cómo esa pirámide también se va dividiendo en la parte de adentro, ¿sí? Aunque sea pirámide, va a tener como lugares pequeñitos donde van a vivir varias personas, ¿cierto? Algo que no se puede olvidar es que ellos también le dan mucha importancia a la decoración interna. Y aquí donde ustedes ven esta zona y aquí pues no se alcanza a ver, pero aquí hay otra zonita así como verde, era el patio interior, donde ellos se relacionaban entre sí, porque para ellos era muy importante poderse relacionar. Ahora ya casi terminando, y es relacionado con la religión. Los mayas tenían un libro que se llama el Popol Vuh. Básicamente es muy parecido, digamos, a la Biblia que nosotros tenemos. No porque cuente la misma historia, no, porque la Biblia de nosotros es muy especial. Solamente que en la Biblia en el Popol Vuh de los mayas, pero le digo Biblia para que lo entiendan, en el Popol Vuh se cuenta la historia del origen de ellos, cuentan de dónde nació el primer ser humano, eh, cuentan de cómo ha sido la historia de ellos, sí. Ese es el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. Y en ese libro entonces relatan todas esas historias que cuentan de cuál es el origen de la población maya. Además, porque ese libro también es representado a través de imágenes. Miren la que está acá. No solamente usaban la escritura para contar, sino que también las imágenes. ¿Listo? Les voy a leer esta parte para que pues, les quede un poquito más claro. El Popol Vuh no es un simple registro histórico. Es al final de cuentas eh, la Declaración Universal sobre la Naturaleza del Mundo y el papel del hombre en él. O sea, básicamente, ¿qué es eso? Que en el Popol Vuh se cuenta cómo la naturaleza es divina, por eso también los dioses son de la naturaleza, lo que les decía, el dios sol, la madre tierra, ¿sí? Cómo la naturaleza es divina, y en el Popol Vuh nos dice entonces cuál es el papel que debe tener el hombre cuando está en esa naturaleza. Entonces en el libro puede decirle, no vas a cortar árboles, vas a sentir que la tierra es parte de ti, ¿sí? Todo eso relacionado a cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, básicamente decía el libro.
Chicos, pues aquí ya termina la clase, les quiero agradecer su atención. Como les decía al principio del video, extraño mucho poder estar compartiendo con ustedes en el salón, espero que estén bien, que en la casa todos estén sanitos y con salud. Quiero que le den un saludo a los papitos y a las mamitas y nada, espero que sea lo más pronto posible para podernos ver. Bueno, chao, chao, chicos. La cama contigo.